Bueno, continuando con los activos corrientes, lo primero que hay que mencionar es que estos activos corrientes, de acuerdo al plan único de cuentas, están ordenados, están organizados de acuerdo a la velocidad con que se vuelven efectivos. Es el caso de caja y bancos, aparece en primera ubicación porque pues, de hecho es efectivo, ¿sí? Eh, Otra cuenta a la que le sigue sería en deudores por mercancías o lo que se llama cuentas por cobrar clientes, porque pues se espera de que ellos paguen en un plazo muy inferior a un año. Así sucesivamente. Eh, Pensaría uno en el caso de que el producto terminado se puede volver más efectivo, se puede volver más rápido efectivo que el producto en proceso. Pero acá está organizado los inventarios de acuerdo como al orden lógico en el proceso. Llega la materia prima, pasa a producción, allí se hace el proceso de transformación y por último pasa al inventario y producto terminado. Entonces por eso está en ese orden. Eh, entonces, queda claro que ese es el orden de los activos corrientes, de acuerdo a la rapidez con que se vuelven efectivos. Y están allí porque su plazo es inferior a un año en que se vuelven efectivos. Eh, ¿Cómo están organizados los activos fijos? Si ustedes observan, los activos fijos están ordenados de acuerdo con la lentitud con que se deprecia. La lentitud con que se deprecia. Entonces, por eso está terrenos que se supone que no se deprecian, entonces está de primero. Después aparece edificios que se deprecia contablemente a 20 años. La maquinaria y equipo y los muebles y enseres a 10 años. Los vehículos se deprecian a 5 años. Instalaciones en curso solamente se comienzan a depreciar cuando ya estén terminadas, cuando ya esté terminada la instalación. La maquinaria en tránsito también no tiene depreciación hasta que no esté instalada. Otros activos fijos son aquellos que de pronto no han quedado allí dentro de la clasificación. Podríamos hablar de los equipos de cómputo que tienen una depreciación máxima de 3 años, incluso dependiendo hay unos que se deprecian muy rápidamente. ¿Sí? Hay otro elemento allí que aparece que es la depreciación acumulada. La depreciación acumulada. Entonces, veamos lo siguiente. Estamos hablando de los activos, que son bienes y derechos que tiene la empresa. Entonces, de acuerdo a eso, la depreciación no es un bien. ¿Por qué no es un bien? Porque no es algo tangible. La depreciación se puede mirar como una forma de recuperar la inversión en el activo. ¿Por qué? Porque la depreciación
es deducible de impuestos. Y esa deducción de impuestos pues, va a permitir que se vaya recuperando el activo. Entonces, tampoco es un derecho, no es un derecho, porque no está a favor de la empresa. Es más, como ustedes pueden observar, aparece con signo negativo, con signo negativo. Entonces no puede ser un bien o un derecho que aparezca con signo negativo. Entonces, si no es un activo, entonces, ¿qué es? ¿Es un pasivo o es patrimonio? Tampoco. Entonces, en consecuencia, la depreciación no es ni activo, ni pasivo, ni patrimonio. Es una cuentica paralela que se ubica a un ladito de o debajito de los activos depreciables para poder tener un valor de los activos fijos netos. ¿Sí? De tener un valor de los activos fijos netos. No, y se lleva esa cuenta aparte, ¿por qué? Porque uno de los principios de la contabilidad es registrar, comunicar e informar todo el movimiento contable, todas las transacciones que se han hecho en la empresa. En este caso, la depreciación se maneja aparte para que no se pierda la información de cuánto fue el valor inicial del activo y también para establecer cuánto es la acumulación de la depreciación. Eso permite al analista dar una idea de cuál es la situación de sus activos, en qué condiciones están. Entonces, no se pierde la información y sí nos puede decir qué tanto han permanecido esos activos en participación de la empresa. Aquí vale la pena colocar el siguiente ejemplo. Sea el caso de una vivienda o una oficina, sea el caso de una oficina o de un terreno. El caso de un terreno. Si ese terreno, para que sea un activo fijo, debe cumplir dos condiciones. Una, que forme parte del proceso productivo de la empresa, es decir, que los terrenos que aparecen aquí es porque están siendo utilizados por la empresa, ¿sí? Que su recuperación sea mayor a un año, que su recuperación sea mayor a un año. Entonces, que forme parte productiva de la empresa y que su recuperación sea mayor a un año. ¿Cómo se recupera? Pues a través de la depreciación. Bueno, y entonces, según eso, los intangibles, que son derechos, ¿cómo se recuperan los intangibles? Los intangibles se recuperan con la amortización de esos activos intangibles. Por ejemplo, el caso de la franquicia de McDonald's, que sería un activo, un derecho que tiene la empresa, ¿sí? Y que paga un canon de arrendamiento por utilizar ese formato de negocio. Pues ese formato de negocio se va amortizando, por decir algo, usted quiere la franquicia 3 años,
pues entonces eso se va amortizando mes a mes hasta que llegue a los 3 años. ¿Sí? Bueno, acá antes ya hemos resuelto una pregunta y es, ¿qué condiciones debe cumplir un activo fijo? Entonces, que forme parte del proceso productivo, ese es uno. Lo segundo, que se espere que su recuperación sea en un plazo mayor a un año. ¿Ya? En este caso, ¿cuándo y por qué un mismo bien, bueno, perdón, va a resaltar esta, pues que ya la resolvimos. ¿Cuándo y por qué un mismo bien puede clasificarse como activo corriente, activo fijo o del grupo de otros activos? Bueno, un ejemplo podría ser entonces lo de los terrenos. Que si yo tengo un terreno donde allí descansa la edificación de la empresa, sobre el cual reposa la construcción de la empresa, pues es un activo fijo porque está incorporado al proceso productivo. ¿Sí? Entonces, y si la empresa pues no la está pensando vender, ni mucho menos. Ese sería entonces un ejemplo. Otro, si la empresa tiene un terreno y ese terreno no lo utiliza en su proceso productivo y fuera de eso le tiene un aviso, se vende, pues obviamente la empresa esperaría que se venda en un periodo inferior a un año. Entonces ahí aparecería ese terreno como otros activos, ¿sí? Y sería un terreno que está para la venta. Entonces ahí sería un activo corriente. Pero también podría ser que ese terreno, fuera de que no se utiliza para el proceso productivo de la empresa, tampoco tiene el letrero de que se vende, sino que digamos así es un lote de engorde. Entonces eso iría acá dentro de otros activos, porque no está incorporado al proceso productivo. Así sea que su recuperación sea mayor a un año porque la empresa lo que quiere es tener ese lote que se está valorizando. El ejemplo es los lotes o los terrenos de Cerritos, que se están valorizando día tras día. Entonces, esos irían acá dentro de otros activos. Entonces, un mismo bien se podría ubicar en cualquiera de esos tres situaciones, activo corriente, activo fijo u otros activos, dependiendo del uso que se le esté dando al activo. Bueno, los gastos pagados por anticipado. En este caso fue que se movió más rápido la caja que la causación. O sea, aquí lo que tenemos es una situación de velocidad. Lo que es los pagos anticipados es porque la caja ya se movió, ya se pagó, pero no se ha causado. Por decir algo, un seguro. Se adquiere un seguro por un año y se paga, pero no se ha causado. Se causa mes a mes o proporcionalmente en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, a ver, de acuerdo a eso, entonces, ¿qué diferencia hay entre un gasto pagado por anticipado, ¿sí? Que es un intangible, y el rubro de intangibles, ¿sí?